Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy conversaremos de un tema muy interesante, algo que nos afecta a todos y que no podemos evitar: la muerte. ¿Pero qué es la muerte? ¿Cuál es su impacto en las personas y en la sociedad? ¿Tiene algo de positivo? Para responder estas y otras preguntas, viajaremos a la ciudad de Concepción a un evento muy particular, donde conversaremos con dos invitados que nos hablarán de este tema tan especial. Hola, estamos en la Universidad de Concepción para participar en el 24º Encuentro Iberoamericano de Valoración y Gestión de Cementerios Patrimoniales. Y además vamos a conversar con Diego Bernal, historiador y secretario permanente de esta red iberoamericana. Hola Diego, gracias por darte un tiempito para recibirnos y conversar acá en la Universidad de Concepción. No, muchas gracias Bernardo por la invitación y un saludo a todas las personas que nos ven. Cuéntanos un poco del encuentro que se está realizando en esta universidad. Cada año, la Red Iberoamericana de Valoración y Gestión de Cementerios organiza un encuentro, literalmente, para poder estar juntos y saber en qué vamos en cuanto a investigaciones históricas, en torno al patrimonio funerario, en la gestión de los espacios funerarios. Y ahí es donde nos damos cuenta que la muerte es trascendente, que la gente pensaba no solamente en la vida, sino en la muerte. Y eso es lo que encontramos en los cementerios, un diálogo permanente entre vivos y muertos. Así que hablar de la muerte y de la vida nos encontramos acá. ¿Cómo definirías la muerte? Porque es una realidad, es lo que tenemos todos seguros. Yo creo que la vida es incierta, la muerte es algo fijo. Es algo fijo y no por eso grato, ni suficientemente claro como para ir con ella sin las dudas. Y lo bonito es que nos conecta con el pasado, porque esta sociedad del siglo XXI que de repente decidió no morirse, está entrando en un trance. El COVID nos pateó y nos dijo, sí se mueren, y no importa que estén jóvenes, y no importa que sean creyentes o no. Entonces, la muerte está ahí y como está ahí tenemos que hacer algo. En Colombia, en mi ciudad, estamos cremando entre el 85 y el 90% de todos los muertos. No tenemos problemas de espacio, porque los estamos cremando. En Japón no tienen problemas de espacio hace siglos. Ustedes, que guardan los muerticos más que nosotros, entonces hay proyectos de cómo ampliar los cementerios, que es lo mismo que veíamos nosotros a principios del siglo XX o en el siglo XIX. Cada sociedad ha decidido cómo hacerle el culto a sus muertos, en qué espacios, y eso le genera problemáticas. Entonces, ¿qué nos encontramos en los cementerios? Respuestas. ¿Hay algo positivo que se pueda rescatar, tú crees, de la muerte? Muchas cosas, porque está lo que somos, es la cultura. La muerte está totalmente entroncada a lo que somos, cómo vivimos y cómo percibimos esa vida y obviamente esa muerte. Y por mucho tiempo que uno lleve trabajando en cementerios, siempre que entras a una localidad, el cementerio es diferente. No porque sea otro espacio, sino porque la gente se relaciona con la muerte de manera diferente desde lo material o desde el ritual. Así como se agremiaban vivos, se agremian muertos. Y eso nos está chismoseando cómo es esa sociedad. Nos hemos ido distanciando de la muerte cada vez más. Y la queremos negar, la queremos ocultar. Alargamos la vida, negamos la muerte, ¿no? Bueno, en eso de alargar la vida tenemos ahora una ventaja. Hay un cuento de Saramago muy bonito acerca de, se llama La intermitencia de la muerte, una novela, pero ¿qué pasa si nos dejamos de morir? Y ahí recordamos a los griegos cuando usted pide la vida eterna, pero una cosa es la vida eterna y otra cosa es la juventud eterna. Cuando se te agudicen más los dolores, cuando pierdas más tus facultades, cuando cada vez seas más precaria tu situación de salud, realmente hasta dónde quieres alargar esa vida. Entonces, en eso comenzamos a reflexionar un poco y así como los cuidados paliativos nos dicen es,
tome la decisión y miremos cómo afrontas ese camino del dolor y de la muerte, también hasta qué punto yo quiero mantenerme vivo a pesar de que la naturaleza me diga basta. Y todos esos ritos también nos permiten volver a tener nuevamente el balance de la vida, Claro. estar en armonía con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros Conectarnos amigos, con esos ancestros. reconectarnos nuevamente, ¿no? Y darnos cuenta que realmente nosotros todos somos un legado. O sea, ¿cuántas generaciones de parejas tuvieron que existir para que yo esté acá? Porque no son mi papá y mi mamá, sino mis abuelos y todo. Y me voy hasta un elemento infinito donde esa base realmente son las comunidades del pasado que dejaron una semillita en mí. Entonces, esa semillita, la muerte es la que se instala. Si ellos estuvieran vivos, sería inviable el mundo. Pero gracias a ellos es que el mundo existe. Y ahí es donde entendemos que sencillamente es un ciclo. Tú tienes este periodo para dejar ese legado, para hacer tu aporte o entender este pedacito de vida que te correspondió y para cederle el paso a la generación futura. Y además nos vamos reciclando en el Claro. tiempo, en el espacio, contribuimos a todos los que vienen después. Totalmente. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido una conversación muy entretenida, muy interesante y espero que sigan disfrutando de este encuentro científico que están realizando sobre cementerios patrimoniales. Es un honor para mí, un saludo muy especial y los espero en Colombia en lo que les pueda servir. Gracias, Bernardo. Muchísimas por esta gracias, invitación. Diego, por tu tiempo. Hola, estamos en el Cementerio General de Concepción, un lugar realmente espectacular con 2 siglos de antigüedad, donde encontramos tumbas y mausoleos realmente espectaculares. Hoy día vamos a conversar con Armando Cartes, historiador y director del Archivo Histórico de Concepción, con quien vamos a conversar temas entretenidos sobre cementerios y sobre este cementerio en particular. Armando, muchísimas gracias por recibirnos acá en Concepción para conversar un poco de tu trabajo y las cosas interesantes que estás haciendo en Concepción. Gracias por la visita, Bernardo, a tu disposición. ¿Cómo consideras tú que el estudio de los cementerios nos puede ayudar a comprendernos nosotros mismos como sociedad? Bueno, yo creo que curiosamente representa la continuidad de la vida, porque la gente que va allá y uno los observa todos los días, van a ver a sus familiares, a sus amigos, conversan con ellos, no sé si les responden, pero se sienten gratos y así y llegan a sus hijos, los hijos aprenden a reconocerse y de alguna forma hay familias que por muchos años participan y tienen su tumba familiar y saben ya dónde van a estar en el futuro. Entonces representa una continuidad de la vida, evita esa ruptura tan dura entre la vida y la muerte y permite que de otra manera sigamos conectados con nuestros seres queridos, con el pasado, haciendo un puente hacia el futuro. Así que ese es el sentido del cementerio, que nos da una tranquilidad espiritual y genera una continuidad de las familias, de nuestra propia existencia. Pero el cementerio también va sufriendo transformaciones, ¿no? Producto del desgaste, los terremotos, problemas con la naturaleza. Va cambiando, pero a diferencia de la ciudad, retiene más del pasado que la ciudad. La ciudad se destruye, se reconstruye. Ciudades como las nuestras, que han tenido muchos terremotos, el cementerio en cambio va dejando como capas el pasado y uno puede elegir qué quiere ver. Quiere ver la arquitectura del siglo XIX, las epidemias del cambio de siglo, los personajes de la independencia, el pasado industrial, la llegada del luterano o de, no sé, anglicanos o otros protestantes. Todo eso está reflejado en el cementerio y por lo tanto es un libro abierto para quien sepa leerlo. En el fondo es una institución muy dinámica que va cambiando con los tiempos y te permite, como tú dices, visualizar lo que pasó antes, lo que está pasando hoy y tal vez proyectarnos al futuro, ¿no? Es un lugar de memoria, como diría Pierre Nora, muy potente y por eso lo cuidamos como un patrimonio hacia el futuro, no solo como un lugar estático, como tú bien dices, sino un lugar dinámico que se transforma y cambia, pero también tiene un sustrato permanente, esencial, que es la identidad de una ciudad resumida en un espacio donde viven los muertos. Cuéntanos un poco más, ¿qué te motivó a estudiar los cementerios? ¿Hay alguna emoción en particular? ¿Algo que te haya dicho en su momento, wow, qué interesante? Lo que me pasa es que Concepción es una ciudad antigua que va a cumplir 500 años, es una ciudad fundacional del país,
pero tiene muy pocos testimonios de su pasado. Yo estuve en Cuenca, una ciudad patrimonio de la humanidad en Ecuador, y que majó que Concepción. Y en cambio nosotros que tuvimos 7 catedrales, universidad colonial, palacio del gobernador y tanta cosa, no queda nada. Y lo poco que queda está en el cementerio. Entonces ir al cementerio, encontrarme con los personajes de los cuales solo había leído los libros, encontrarme con su historia, ver el paso del tiempo sobre esas esculturas, porque la universidad y la ciudad tienen estatuas, pero son todas de yeso o reproducciones. El verdadero mármol, los verdaderos artistas están en el cementerio, que es un museo a cielo abierto. Entonces al descubrir que ahí hay un pedazo del pasado, una reliquia viviente, un patrimonio natural potente, eso me motivó, y como soy historiador siempre pienso que las cosas deben tener su relato, su cuento, no basta con lo que es obvio a la vista. Mientras más se conoce, mejor se quiere, más se cuida. Entonces, como me interesa ir relevando distintas dimensiones de la historia regional, de la ciudad, entonces el cementerio pareció digno de estudiarse y promoverse. Y lo hemos estado haciendo no solo cuidando el patrimonio físico, sino invitando a la gente a visitarlo a través de concursos de fotografía, de pintura, conciertos, visitas guiadas, y así entonces hemos ido generando un cambio cultural, una conciencia que permita que esto se proyecte en el tiempo, cuando los que hoy día estamos ya no estemos, y el cementerio entonces ya tenga no uno, sino 100.000 personas que lo cuiden porque lo conocen y lo valoran, y sigan esta cruzada de mejorarlo cada día más. Eso es lo que me motiva, porque como historiador escribo libros que quizás acelerar o no, pero me he dado cuenta que las cosas físicas que uno hace, donde las familias pueden disfrutar, los niños mirar, tienen un impacto y una trascendencia probablemente mayor. Ha sido una conversación muy entretenida, te agradecemos muchísimo tu tiempo. Yo sé que eres una persona muy ocupada, pero estos son temas que realmente le interesan también a la comunidad, y reitero mi agradecimiento por recibirnos acá en Concepción. Yo agradezco la oportunidad de contar un poco de lo que hacemos en nuestro cementerio, pero más que el nuestro, todos tienen su interés por la conexión que tienen con la comunidad a la cual sirven, así que a todos los invitamos a que vayan a su cementerio, lo miren diferente, lean ahí las despedidas, sientan la emoción que dejaron quienes se fueron, y entiendan que el cementerio es una pequeña parte también de la vida. Estamos de regreso en Arica, en nuestro teatro de operaciones, y podemos observar acá en los faldeos del Morro de Arica los estanques de agua, el mar, los cementerios y todo el Valle de Azapa. En este lugar es donde vivían los chinchorros, donde desarrollaban su vida cotidiana, pero también es interesante que nosotros hoy en día continuamos ocupando los mismos espacios. Hemos hablado mucho de los chinchorros, pero ¿qué podemos aprender de los chinchorros y qué nos dicen los chinchorros sobre la muerte? Esta conexión que tenemos pasado y presente es como un hilo de plata que nos une. La emoción, el dolor, los sentimientos. Los chinchorros prepararon a sus difuntos de forma muy compleja, muy elaborada, usando pigmentos, tierras de colores, para recordarlos, para tenerlos cercanos a ellos. Hoy en día nosotros igual queremos a nuestros difuntos, igual queremos a nuestros seres queridos, y los recordamos con fotografías, con imágenes digitales, por ejemplo. Entonces hay una conexión entre la vida y la muerte, entre los ancestros y nosotros. No los podemos olvidar, siempre están presentes con nosotros, ya sea en nuestros recuerdos o en imágenes. Así como los chinchorros momificaron a sus difuntos, los prepararon con tierras de colores, hoy en día nosotros también los recordamos con mucho cariño a través de imágenes y, por supuesto, en nuestros recuerdos. Y con esta hermosa vista de Arica, desde el Morro de Arica, los dejamos invitados a ver los próximos capítulos. No existe la muerte, no existe la carne, fuera los huesos y la sangre.